¿Cuánto daño puede hacerle una persona a un país? Hemos sido testigos muchas veces de cómo México ha sido desangrado por malos presidentes. Presidentes que tuvieron la corrupción como lema y el descaro como maquillaje. Y sí, la verdad es que malos líderes los han habido desde siempre. Pero uno esperaría que con los tiempos más modernos, pues tuvieran tantita madre. Pero no. A veces el postularse para ser presidente no es más que una competición para ver quién se gana la oportunidad de joder al país. Ya sea por beneficios propios o por ideales cuadrados y anticuados, ha habido presidentes que de verdad que hacen que uno cuestione ¿qué habría sido de México si nunca hubieran gobernado? Pero, como el hubiera no existe y la historia es lo que es, hoy vamos a repasar a algunos de los presidentes que más mal le han hecho a nuestro queridísimo México. Bienvenidos a Curiositlán. Soy Fernando Besauri y antes de comenzar con este video, déjame te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún increíble top. Estos son algunos de los peores presidentes que ha tenido México. Ahora sí, abusados, que ya empezamos. Número 6. Miguel Alemán Valdés. Si algo aprendieron nuestros gobernantes es a maniobrar el dinero mediante obras públicas. Miguel Alemán vaya que apoyó el progreso, pero no sin antes apoyar el de sus bolsillos. Se dice que este presidente endeudó más al país y que en el camino benefició mucho a los grandes propietarios, mientras que las clases bajas no conseguían sostener el poco patrimonio que les quedaba. Miguel estuvo como presidente de México de 1946 a 1952 y ese tiempo le bastó para enriquecerse de los piquitos millonarios que agarraba. Su nepotismo no se hizo esperar y cuando puso a su hijo en la política, sus beneficios económicos fueron creciendo más y más. Su patrimonio no sería poca cosa. Otra cosa que pasó en el gobierno de Miguel Alemán fue el aumento de la corrupción. Si bien México siempre ha tenido problemas de este tipo, lo cierto es que la falta de interés sobre este tema en el gobierno de Alemán fue cínico. Al día de hoy lo recordamos como un verdadero lacra y miren que de esos está lleno el top. Número 5. José López Portillo. Uno que no perdió ni un solo día en ver por sus beneficios y el de los suyos. Desde el comienzo no dejó que su nepotismo fuera cosa discreta y puso a su hermano Guillermo frente al Instituto Nacional de Deportes y a su hijo lo nombró subsecretario de Programación y Presupuesto. Pues claro, en fin, que no fueron los únicos cargos que regaló los suyos. Estuvo en el puesto en el periodo de 1976 a 1982 y parece cliché eso de que los líderes solo buscan el beneficio económico, pero pues sí. En su gobierno también la inflación fue una locura y el petróleo fue sobreexplotado de manera que solo nos trajo más deudas. A pesar de sus intentos porque el peso no se devaluase, la verdad es que el daño económico que le dejó al país fue uno muy grande. Otra de las cosas que hizo que a nadie le gustó fue el haberle otorgado la jefatura de la Policía y Tránsito del Distrito Federal a Arturo Duarzo Moreno. ¿Y por qué a nadie le gustó? Pues porque era un fugitivo en los Estados Unidos, no más por eso. Esto fue pero muy controvertido, ya que Duarzo luego tendría muchas propiedades y una fortuna que nadie se explicaba de dónde sacaba. Pero aún así, este personaje fue uno muy notado en México. Podríamos decir que el gobierno de Portillo disfrutó de los excesos y de la buena riqueza que su chambita de presidente le estaba dejando, mientras que los jodidos eran, ¿cómo no?, el pueblo. Número 4. Luis Echeverría Álvarez. Otro que pareciera que le caía gordo el peso. Echeverría estuvo presente en la silla presidencial de 1970 a 1976, justo antes de nuestro lugar anterior. En su gobierno, el dólar subió de 6.68 pesos a 8.65 y también la inversión privada disminuyó, mientras que el gasto público aumentó de manera muy considerable. Pero sin duda, algo que está en la memoria de los mexicanos es el famoso halconazo. Hecho trágico y que marcaría uno de los momentos más tristes de México. La matanza del Jueves de Corpus fue una que reprimió una marcha pacífica de estudiantes a tan solo 3 años de lo ocurrido en el Tlatelolco. Lo ocurrido en el halconazo nunca fue aclarado por Echeverría y tampoco hubo un tipo de represalia en su contra en aquel momento. Vaya que la impunidad siempre ha tenido una mansión en México. Pero en 2015 esa mansión se le acabaría luego de que fue encontrado culpable de genocidio por lo ocurrido el 10 de junio de 1971. Echeverría es uno de esos presidentes que causó mucha indignación en el pueblo.
pero de esos conocemos muchos. Como dato curioso, se sabe que también prohibió la música rock luego de los movimientos de los estudiantes. ¡Claro! Porque el rock era lo que los alborotaba, no las golpizas brutales y severos abusos de autoridad. No, el rock era el culpable. Número 3. Gustavo Díaz Ordaz. Un presidente que estuvo en la silla presidencial de 1964 a 1970. Quizás uno de los más recordados con disgusto, pero también es cierto que poco a poco se está desconociendo lo que gira en torno a este expresidente. En su gobierno el Producto Interno Bruto aumentó, y eso que supuestamente se planeaba redistribuir el ingreso, pero al final nada pasó. Al final, el sector agrícola terminó con una inflación que con los años terminaría por descapitalizarla. Díaz Ordaz era conocido por su poca flexibilidad, por su modo cuadrado de ver la ley, pero sobre todo por aquella masacre del 68, aquella que dejó una herida muy profunda en México. Los estudiantes habrían tenido una riña a la cual los granaderos habrían acudido a detenerla. Sabemos que en muchísimas ocasiones el abuso de la fuerza en las autoridades es visible y sin pudor, pero esa vez abusaron como nunca lo habían hecho, siguiendo a los estudiantes hasta las escuelas, arrebatando con todo aquel que estuviera ahí, profesores, alumnos, personal de limpieza, con todos. Luego de esto, los estudiantes no tardaron en armar un grupo para protestar, pero ahí fue cuando todo se volvió rojo. Las molestias de los estudiantes se dejaron ver en las marchas y Díaz Ordaz decidió que el ejército debía intervenir. Nadie se habría esperado lo que fue ese día. Un tema que en un solo puesto se queda chico de abordar, pero sin duda uno que nos deja claro que Díaz Ordaz no se perdona y Tlatelolco no se olvida. Número 2. Felipe Calderón Hinojosa. Yo sé que a más de uno les da gusto verlo en esta lista. La verdad es que Calderón es todo un caso. Reformas a medias, pleitos con sectores privados, pero sin duda lo que más caracterizó el gobierno de Calderón fue su sagrada cruzada contra el crimen organizado. ¿Buenas intenciones mal ejecutadas? Calderón emprendió un enfrentamiento con la destreza con la que un pavo juega Grand Theft Auto. Fue brutal, pues que no muy erudito mi Calderón. Hay un mundo de teorías del porqué de su lucha contra el crimen organizado, pero entre que sí, entre que no, la verdad es que el saldo de las personas que sufrieron por esa lucha es bastante alto. Una lista con nombres de personas que su único error fue haber estado en medio de la encrucijada de este desquiciado. Una de las graves secuelas de la narcoviolencia fue el creciente número de viviendas abandonadas en el norte del país y que opacó el cierre del supuesto exitosísimo programa de vivienda. Lo más curioso y triste de todo esto es que al final esa violencia contra la que Felipe luchó tanto no hizo más que aumentar. Sí, puede que hoy en día nos divirtamos de lo chistoso que se ve el profe andando borracho, pero su sexenio dejó un saldo de más de 50,000 bajas. Y estamos por ver el primer lugar. Hey, ¿sigues conmigo? Déjamelo saber con un poderosísimo like y continúa viendo este increíble top. Número 1. Carlos Salinas de Gortari. Yo sé que también querían ver a este aquí. No sé si en este puesto, pero por lo menos sí en este top. Y a pesar de que dejé afuera muchos otros con el fin de hacer una segunda parte, la verdad es que Salinas de Gortari tenía que venir en este video. Salinas era buenísimo para hablar, tenía labia el hombre, ideas innovadoras e internacionalizar a México fue obra suya, pero así como hablaba, quedaba mal. Y hasta los inversionistas privados terminó decepcionando. Inició mal su gobierno, fue señalado de ilegítimo, de haber cometido fraude electoral. Sí, nada fuera de lo común, pero el caso de Salinas fue de los más cínicos e impunes. Además es sospechoso del caso de Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. A la fecha, indigna más de una persona recordar aquellas elecciones, pero sin duda la cereza fue lo que él llamó el error de diciembre. Aquel que en el 94, el año final de su gobierno, la economía de México se fue pero de hocico. Y claro, él culpó al que le seguía. Salinas al hablar escupía de cosas que pudieron verdaderamente haber llevado a México a cosas grandes, a un futuro próspero, pero al final todo fue un plan elaborado por una mente que cuesta creer que exista. De verdad un verdadero villano. Y sí, como vimos en esta lista, hubo presidentes que derramaron sangre del pueblo y poner en escalas al peor es difícil y debatible. Pero no cabe duda de que Carlos Salinas de Gortari sangró al país cuanto pudo, dejándolo incluso sin reservas internacionales, pero con la certeza de que aquello que sucedió en diciembre no fue un error. Y eso fue todo.
¿Qué te pareció? ¿Cuál de estos presidentes crees que fue el peor? Déjamelo saber aquí en los comentarios y de igual forma te quiero invitar a que me apoyes con un poderosísimo like. Si es que este video te gustó, eso me ayuda bastante. A que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún increíble top. De igual forma aquí en pantalla te voy a dejar un video que estoy segurísimo que te va a encantar. Esto es Curiositlan, yo soy Fernando Besauri y nos vemos en el próximo top.